Para producir electricidad en gran cantidad, solo hay una solución: el alternador. Este puede hacerse girar por medio de una turbina movida por el agua procedente de una presa. Es la central hidráulica. También puede hacerse girar a través de una turbina a vapor. Este vapor se obtiene haciendo hervir agua en una caldera al quemar en ella carbón, gas o fuel oil. Es la central térmica clásica. Si el viento es el encargado de mover un aerogenerador para hacer girar el alternador, es la central eólica. En cuanto a la central nuclear, esta también produce vapor, pero de forma diferente. El calor aparece en las barras de uranio, que es donde se produce la reacción de fisión. En el tipo de centrales que nos interesa, las barras que contienen el uranio son colocadas en una vasija llena de agua. El agua se calienta al contacto con las barras y transmite este calor a un intercambiador de calor en donde aquella se enfría. Una bomba hace circular dicha agua. He aquí un circuito cerrado. El intercambiador de calor sirve de generador de vapor. El agua que circula en un segundo circuito se evapora al entrar en contacto con los tubos calentados por el agua del primer circuito. El vapor hace girar una turbina acoplada a un alternador. Todo el vapor condensado se vuelve otra vez agua. El circuito secundario queda cerrado. Finalmente, para condensar el vapor hacemos circular agua fría en un tercer circuito. Este es el esquema de principio de la central con sus tres circuitos independientes: el circuito primario o transmisor del calor procedente del reactor, el secundario o de vapor y el circuito de refrigeración. Pero en el circuito primario hay que impedir que el agua hierva, ya que su temperatura se eleva a más de 300 grados centígrados. Para ello, hay que mantenerla bajo una fuerte presión. De aquí el nombre dado a este tipo de centrales: las centrales nucleares de agua a presión. ¿Cómo se presenta este conjunto en la realidad? Veamos primero la vasija. Más de 300 toneladas con su tapa superior fijada por unos 60 pernos, pesando 230 kilos cada uno. 12 metros de altura, 4 metros de diámetro y 20 centímetros de espesor, ya que el agua está bajo presión. En el interior, un enrejado soporta el núcleo del reactor, es decir, el uranio, la fuente del calor. Un cilindro interior sirve para canalizar hacia abajo la circulación del agua. Subiendo por el centro, en el núcleo del reactor, el agua se calienta. Entra a 290 grados centígrados y sale a 325 grados centígrados. Alrededor de la vasija se sitúa un generador de vapor y una bomba. Con respecto a la vasija, el generador de vapor está elevado con el fin de limitar la longitud de las tuberías. La bomba se acerca a aquella cerrando así el circuito y formando lo que se llama un lazo. De hecho, para una misma vasija y según la potencia de la central, encontraremos dos lazos o tres lazos. En cada caso, desde luego, un presionador. 20 metros es la altura del generador de vapor. En la parte inferior, una placa de gran resistencia de 50 centímetros de espesor, agujereada con muchos orificios. Debajo de esta placa, una pared vertical separa los compartimentos de llegada y salida del agua del circuito primario. En los agujeros están soldados los tubos en U por donde el agua circula. Hay 5.200, es decir, más de 100 kilómetros de tubos. En contacto con estos tubos, recorridos por el agua caliente del circuito primario, el agua del circuito secundario se evapora. Transmitiendo este calor, el agua del circuito primario se enfría. 325 grados centígrados a la entrada, 290 grados centígrados a la salida.
El agua es entonces enviada por la bomba a la vasija del reactor, en donde de nuevo es calentada. Una potente bomba, 90 toneladas con su motor, caudal más de 6.000 litros por segundo. Así están constituidos los diferentes lazos que forman el circuito primario alrededor de la vasija. Solo falta un elemento, el presionador. Es un gran recipiente de 15 metros de altura, unas resistencias eléctricas que pueden disipar más de 1000 kilovatios. Hacen hervir el agua hasta obtener la presión de funcionamiento, 150 veces la presión atmosférica. Al contrario, cuando queremos reducir la presión, una ducha de agua fría permite condensar progresivamente el vapor. He aquí pues el circuito primario completo. Desde luego, estos elementos deben estar sólidamente sostenidos. Están incrustados en un fuerte armazón de cemento, construido pensando tanto en la dilatación como en un terremoto o en la caída de un avión. Y de la envoltura que encierra el conjunto solo salen un total de 6 tuberías, 3 para el vapor que van a las turbinas, 3 para el agua de vuelta al intercambiador tras su condensación. El circuito primario está así aprisionado en esta verdadera fortaleza de cemento absolutamente estanca, llamada recinto de contención. Pero recorramos el circuito secundario partiendo del generador de vapor. El vapor se forma al ponerse en contacto el agua con los tubos en U y se seca antes de salir a un ritmo de 1800 toneladas por hora, a 280 grados centígrados y a una presión de 67 bars. Las tuberías de vapor salen del recinto de contención, se reagrupan para alimentar el cuerpo de las turbinas de alta presión y a continuación, en paralelo, los dos cuerpos de baja presión y después el alternador, un total de 60 metros de longitud. Después de accionar los álabes de la turbina, el vapor expansionado se condensa y el agua recogida es devuelta de nuevo al generador de vapor. La condensación del vapor se obtiene gracias al agua fría de un tercer circuito, que es la indispensable fuente fría de toda máquina térmica. Esta agua pasa a través de unos tubos. Hay en realidad más de 70.000 y en contacto con estos tubos el vapor se condensa. De esta forma el agua fría se calienta, pero se la hace circular con gran caudal a fin de limitar este calentamiento a solamente algunos grados más. ¿Cuál es la fuente de agua fría? O bien es el mar, o bien el río. Si el caudal del río es demasiado pequeño, hay que instalar un circuito cerrado con torre de refrigeración para enfriar el agua. El agua es calentada en el condensador y enviada sobre un enrejado desde donde se deja caer en forma de lluvia. Su enfriamiento se realiza por convección y por evaporación al ponerse en contacto con la corriente de aire que sube por esta gran chimenea vacía de más de 160 metros de altura. Esta torre no evita tomar agua del río, pero la limita considerablemente a una cantidad 20 o 30 veces menor. Así se presenta el conjunto de la central nuclear. Pero la parte más importante es sin duda el núcleo del reactor. El uranio se encuentra bajo la forma de pequeñas pastillas cilíndricas de óxido de uranio de 8 milímetros de diámetro. Las pastillas están apiladas en tubos de Circaloy, perfectamente herméticos, llamados vainas. Y a su vez, estas varillas se reagrupan en elementos de sección cuadrada. He aquí un elemento de combustible completo. Más de 260 varillas, 630 kilos, 4 metros de altura. El núcleo del reactor contiene numerosos elementos de combustible, 157 en una central de 3 lazos. En total, más de 40.000 varillas y alrededor de 75 toneladas de uranio.
Este uranio está enriquecido el 3%, conteniendo por tanto un 3% de uranio 235, cuya fisión suministrará la energía, el calor. En contrapartida, la fisión produce también núcleos más pequeños. Son productos de fisión altamente radioactivos que no deben dejarse dispersar. Este combustible proporciona la energía de la central. El movimiento de las barras de control permitirá variar con gran sencillez la potencia del reactor. Para evitar el escape de productos radioactivos hay que tomar precauciones. Están primeramente las varillas herméticas que envuelven cada conjunto de pastillas. Está también el circuito primario completamente cerrado y más aún el recinto de contención, una serie de barreras sucesivas entre los productos de fisión y la atmósfera. Igualmente, la presencia de 3 circuitos de agua completamente independientes impide todo contacto entre el combustible y el agua del río o del mar. El combustible permanece 3 años en el reactor. De hecho, se renueva 1/3 de los elementos cada año, abriendo la vasija tras parar el reactor. Los que han alcanzado los 3 años de permanencia se sacan. Los restantes son redistribuidos en el centro y los nuevos se colocan en la periferia. He aquí cómo se efectúa la recarga de combustible de las centrales nucleares. Esta presentación de la central es desde luego muy esquemática. En realidad, todo es mucho más complejo para convertir a estas centrales en unas instalaciones de gran seguridad y fiabilidad. La central nuclear cumple así con su misión: convertir en electricidad la energía escondida en el uranio.